Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sección de consejos y de dudas legales. Mi nombre es Gabriel Ramos y soy abogado. Bien, como cada semana traemos un tema de interés o un tema que sea novedoso, siempre con un aspecto relevante jurídico, y tratamos cada semana de resolver las dudas que nos vais enviando por internet y también los consejos legales que solemos dar a través del tema que estamos exponiendo. Siempre al principio de cada sección lo que hacemos es dar unas recomendaciones de cómo funciona la sección, y lo primero es manifestar que podéis hacer vuestras consultas a través de WhatsApp o a través del correo electrónico de manera escrita, aparecerá en pantalla. En segundo lugar, hay que decir que vamos a preservar la confidencialidad tanto de los datos como de los documentos que nos enviéis, y que se va a mantener el anonimato, hasta tal punto que no es necesario que escribáis vuestro nombre ni vuestro apellido al momento de hacer vuestras consultas. Por último, manifestaros que esta sección es una sección meramente divulgativa, meramente informativa, y no tiene carácter ni contractual ni vinculante. Por tanto, si tiene cualquier tipo de duda concreta y detallada, nuestro consejo es que acudan siempre a un despacho de abogados para que la resuelvan. Bien, y hoy vamos a tratar la modificación de las medidas, tanto de las sentencias de divorcio como de las sentencias de las parejas meramente convivientes o parejas de hecho. Hemos tenido durante esta semana un par de consultas sobre la posibilidad de modificar esas sentencias que regulan las medidas tras esa ruptura. Y hemos creído que es interesante, puesto que no todas las sentencias se pueden modificar. Es decir, una sentencia, cuando ya es firme, cuando ya no se puede recurrir, los efectos de esa sentencia se van a mantener en el tiempo. Esto quiere decir que si ganamos en un procedimiento de cláusula suelo, le ganamos al banco, esa sentencia no se puede modificar. Sin embargo, en los procedimientos de familia, como los que estamos hablando, procedimientos de divorcio o de parejas de hecho, sí se puede modificar las medidas. ¿Quién puede modificar estas medidas? Es un aspecto importante. Pues bien, las medidas no se pueden modificar de motu propio. Una de las dos partes de la pareja no puede decir, pues creo que voy a abonar menos pensión de alimentos o creo que voy a cambiar el régimen de visitas. No. Para poder modificarla solo se puede hacer por vía judicial. Por vía judicial y a través de una demanda, bien sea una demanda de mutuo acuerdo o bien sea una demanda contenciosa porque no ha sido posible llegar a un acuerdo. Esa demanda tiene que estar siempre dirigida por abogado y representado por procurador, y ojo, porque aunque sea una demanda de mutuo acuerdo, esa modificación que se está pretendiendo no se puede hacer en la notaría, que es otra de las consultas que nos estabais haciendo. Se hace a través de un procedimiento judicial especial de familia que se llama modificación de medidas. ¿Qué es lo que se puede modificar en estas sentencias? ¿Qué medidas se pueden modificar? Pues se puede modificar prácticamente todo. Las sentencias conllevan distintas partes, la custodia, el uso de la vivienda, pues bien, todo ese tipo de cosas se pueden modificar. Vamos a ir viendo una a una de manera muy concreta, de manera muy somera, y en futuras entregas podemos hacer un detalle más desglosado de cada una de ellas. Se puede modificar, por ejemplo, la custodia de los hijos. Se puede cambiar de un progenitor a otro progenitor, o se puede modificar para tener una custodia compartida. También se puede modificar el régimen de visitas. Se puede establecer horas distintas, se pueden establecer más horas, menos horas, días de la semana distintos, fines de semana, vacaciones, todo eso se puede modificar también.
Un aspecto muy importante, el uso de la vivienda familiar, también se puede modificar. Puede pasar de un progenitor al otro progenitor, de una parte de la pareja a la otra parte de la pareja, o bien de manera sucesiva, de manera alternativa, lo que se viene a denominar la casa nido. Un periodo lo ocupará una parte de la pareja y otro periodo lo ocupará la otra parte de la pareja. Se puede modificar también la pensión de alimentos. Se puede modificar subiéndola, disminuyéndola, suspendiéndola, extinguiéndola o limitándola temporalmente. La pensión compensatoria, que es aquella que una parte de la pareja tiene que abonar a la otra, la cual se ha estado ocupando pues, durante el matrimonio del cuidado de la casa y no ha podido trabajar, esa pensión compensatoria, al igual que la pensión de alimentos, también se puede suprimir, también se puede suspender o se puede limitar en el tiempo o incluso modificar al alza o a la baja. Y ya por último también se puede modificar los gastos extraordinarios. Por volver a resumir, custodia de los hijos, viviendas, uso de vivienda, el uso de la vivienda familiar, las pensiones de alimentos, la pensión compensatoria y los gastos extraordinarios. Todo son, digamos, las partes que componen una sentencia de medidas y todas se pueden modificar. Pero ¿cómo lo podemos modificar? Una vez que haya cualquier cambio, una de las dos partes que componen la pareja puede adoptar una modificación de esa medida de manera voluntaria y espontánea. Pues no. Para hacerlo deben darse una serie de requisitos. Esos requisitos deben darse prácticamente todos y además, para comprenderlos vamos a partir de una premisa fundamental. La premisa fundamental es que la sentencia que establece esas medidas va a tener vigencia hasta que haya una alteración de esas circunstancias. Si todo sigue igual, la sentencia va a seguir igual. Si hay algún cambio, entonces podemos modificar la sentencia. Bien, vamos a ver los 5 requisitos que se necesitan. En primer lugar, lo que se necesita es que tras esa sentencia haya un cambio en las circunstancias que se han tenido en cuenta para dictar la sentencia. Por ejemplo, en un divorcio se ha establecido una pensión de alimentos de 100 euros porque yo estaba trabajando a media jornada y se hace en la sentencia a día de hoy. Si dentro de un año me cambian el contrato a indefinido y a jornada completa, pues la pensión de alimentos se podrá modificar en un procedimiento, bien de mutuo acuerdo o bien judicial. Por tanto, cambio en las circunstancias es el primero de los requisitos. El segundo de los requisitos es que ese cambio debe ser un cambio sustancial, un cambio relevante, importante, porque si, volviendo al ejemplo, estamos viendo que yo al dictado de la sentencia tenía un contrato a media jornada de 4 horas y al cabo de un año me modifican a 1 hora más, ese cambio es un cambio que aunque debe tenerse en cuenta, pero no a los efectos de una modificación de medida, porque no es suficiente, no tiene una entidad suficiente como para modificar, por ejemplo en este caso, la pensión de alimentos. ¿Vale? El tercero de los requisitos es que afecte a las circunstancias que se tuvieron en cuenta para dictar esa sentencia, porque puede ser que haya una circunstancia relevante, pero que esa circunstancia el juez no la tuvo en cuenta para establecer esa concreta medida. ¿Vale? El cuarto de los requisitos es muy importante y trae mucha confusión. Es que ese cambio debe ser un cambio permanente o cuando menos con un carácter duradero. No puede ser meramente pasajero, temporal, coyuntural. Y ponemos, por ejemplo, un ERTE, una situación de ERTE temporal de 2 meses,
una situación de desempleo de 2-3 meses, un cambio en los, por decirlo, un cambio en los horarios de trabajo. Ese tipo de cambios de horarios de trabajo, a lo mejor por circunstancias de la producción, no van a llevar automáticamente una modificación. ¿Por qué? Pues porque son meramente coyunturales. Debe ser definitivo o permanente o con vocación de una temporalidad más extendida en el tiempo. Y en último lugar, debe ser imprevista, debe ser no buscada por quien quiere llevar a cabo esa modificación. Es decir, yo no puedo darme de baja voluntaria de mi trabajo, por ejemplo, para no pagar la pensión de alimentos. ¿De acuerdo? Por tanto, volviendo a resumir, los 5 requisitos serían cambio de circunstancias, que ese cambio de circunstancias sea relevante, que se haya tenido en cuenta para la sentencia anterior, que tenga vocación de permanencia y que no lo haya generado de manera voluntaria y buscada la persona que está proponiendo, en este caso, la modificación. Bien, esos serían los 5 requisitos sin los cuales no se va a poder tener la modificación de la medida que se está pretendiendo. Ahora bien, por terminar, una de las cosas más importantes que se suele tener en cuenta: ¿cuándo produce efecto la modificación de la medida? ¿Cuando se da el cambio en la circunstancia o cuando se lleva a cabo el procedimiento y se produce la sentencia? Pues esto es muy importante. La sentencia originaria va a seguir manteniendo su vigencia hasta el momento en que haya otra sentencia que sustituya a la primera. Si hay un cambio de media jornada a jornada completa, no va a haber obligación de pagar pensión de alimentos por el mero cambio, sino que ha de instarse un procedimiento judicial y cuando la sentencia diga que se tiene que modificar es cuando se genera la obligación. De igual manera, con efecto negativo, si hay un cambio en los turnos de trabajo y pretendo una reducción del régimen de visita del otro progenitor, yo debo estar cumpliendo la sentencia primera hasta que tengo la segunda, porque si no, estaré cometiendo un incumplimiento de la primera sentencia que además llevará consecuencias jurídicas y judiciales. ¿De acuerdo? Por tanto, el momento que va a dictaminar o que va a determinar cuándo tiene vigencia la modificación de medidas es con la sentencia del procedimiento, no cuando se produce la circunstancia que genere ese cambio. Bien, pues esa es la exposición del tema que traíamos hoy. Ahora vamos a resolver las 2 dudas concretas que nos hicieron. En primer lugar, es una pareja de hecho en donde ella es de Colombia, se fue a residir a Colombia y él es español, y cuando se establece la pensión de alimentos, se establece en base al nivel de vida que ella iba a tener en Colombia. Años más tarde, ella ha regresado a España y la consulta es si puede modificar la pensión de alimentos porque ahora el nivel de vida en España es superior al de Colombia. Bien, de los datos que se nos aportan, parece ser que sí sería viable una modificación de alimentos al alza, puesto que aquí hay digamos, un incremento del nivel de vida con respecto a Colombia, por tanto las necesidades del hijo van a ser superiores. En cuanto a la segunda consulta, era una señora que tenía que abonarle el marido una pensión compensatoria, puesto que durante el matrimonio se había ocupado del mantenimiento de la vivienda y del hogar y no había trabajado por cuenta ajena, y ha encontrado trabajo. Año y medio después ha encontrado un trabajo indefinido a jornada completa y la consulta del marido es si puede o no extinguirse la pensión compensatoria que la sentencia de divorcio había impuesto. De los datos que se nos aporta, efectivamente sí se puede extinguir o al menos reducir esa pensión compensatoria
porque ha desaparecido la causa que la generó. En cuanto a estas dos consultas, lo que sí debemos decir, que siempre lo decimos al principio de la sección, es que si la consulta van a llevarla a cabo, si van a ejercitar un procedimiento judicial, que por favor acudan a un despacho de abogados con el total de documentación y de detalles, puesto que los detalles que nos dan siempre son detalles limitados y un tanto genéricos. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy y esto ha sido todo de la modificación de medidas. Pueden seguir enviando las dudas al WhatsApp o al correo electrónico que aparecerá en pantalla y nada más, nos vemos el próximo jueves a partir de las 7:30.